Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Javier Ortiz, junto con los directores del curso, que son la doctora Verónica Maldonado y el doctor Gustavo Cortese, y también nos está acompañando Maru González Vicente, que está acá al lado nuestro, que es la que está como coordinadora, secretaria del curso. Les vamos a dar la bienvenida a esta novena edición del curso que venimos haciendo ya hace unos cuantos años, curso de actualización en ginecología, que tratamos, los objetivos del curso es más que todo que tengan contenidos de la práctica diaria, de la ginecología y también temas de la actualidad, como son la inteligencia artificial, genética, género, bueno, todos estos temas que también son necesarios, son prioritarios para el conocimiento del ginecólogo. Así que, por un lado, les quiero compartir con ustedes que ya tenemos 1.200 inscriptos en este curso que es gratuito gracias al acompañamiento de las empresas, de los laboratorios ELEA y Casasco, que nos hacen posible que este curso se pueda dar todos los años. Nuestro agradecimiento a estos laboratorios. Y que algunos de los temas que quería hablar con ustedes es que ya muchos de los que nos acompañan todos los años lo saben, pero para los nuevos integrantes de estos cursos les quería comentar que se sigue dando con la modalidad sincrónica y asincrónica. Esto significa que todos los martes vamos a estar acá presentes de 10 a 11 de la mañana y la charla va a quedar grabada para que las puedan ver durante toda la semana hasta el próximo martes en el horario que a ustedes les parezca que corresponde y que tengan tiempo. Para aquellos que solamente tienen interés en escuchar las charlas y tener el certificado final, va a haber un certificado, pero ustedes tienen que contar con el 80% del presentismo de estas charlas. Para eso vamos a continuar con la modalidad de que al finalizar la charla vamos a subirle 10 preguntas simples sobre la charla que se dio, más que todo para justificar el presentismo. Ese va a ser una modalidad de certificado. Después va a haber otro certificado para aquellos que quieran tener el curso con el 80% del presentismo y con evaluación final aprobada. Y por último, tenemos para aquellos que necesiten tener una carga horaria mayor, que sea de 180 horas, lo que implementamos es una modalidad para que ustedes arreglen con la secretaria, con Nicole, eh, para que les envíen de la charla que se da el día a día, les van a dar una bibliografía determinada y ustedes van a tener que hacer en su domicilio un trabajo especial para que puedan cumplir con todas esas 180 horas. Eso les va a explicar Nicole después bien vía mail, como para que aquellos que tengan interés en cumplir con esta carga horaria lo puedan concretar. Así que, bueno, para continuar con el curso, les quiero decir que ahora Gustavo o Verónica les va a comentar y les va a presentar el tema del curso de hoy, de la charla de hoy, y quién la va a dar y quién va a coordinar a las preguntas. Así que, Gustavo, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier. Para mí es un orgullo y un placer compartir la dirección del curso con Verónica y con María Eugenia. La verdad que disfruto mucho de esta actividad y bueno, ahora Verónica les va a presentar a la disertante. Y hola, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos en esta novena cursada. Así que quiero agradecerles al doctor Ortiz y como dijo el doctor Cortés, es un placer poder ser directora del curso en esta oportunidad. Y bueno, vamos a iniciar el curso con la doctora Valeria Monsalvo, que es médica de planta del Instituto Universitario de Fertilidad, y el tema va a ser factor femenino como causa de infertilidad. Y va a coordinar las preguntas posterior a la charla la doctora Seiler, que es la jefa de la sección de fertilidad. Bueno, bienvenidas.
Vale, estás muteada. Fíjate que... Ahí se ve bien. Bueno, Todo perfecto. ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar, como dijeron, de factores femeninos como causa de infertilidad. Primero vamos a ver los objetivos que vamos a ver. Los objetivos que vamos a tener en la charla va a ser desarrollar los factores femeninos que pueden afectar la fertilidad, conocer los estudios diagnósticos para cada factor y explorar los distintos tipos de tratamientos que tenemos. ¿Cuáles son los factores femeninos que nosotros tenemos? Dentro de los factores femeninos vamos a tener diferentes causas. Tenemos el factor cervical, el factor uterino, que dentro del factor uterino vamos a incluir el pólipo endometrial, los miomas, las sinequias uterinas, los tabiques uterinos y el istmo-cele. Tenemos también el factor hormonal, que hablamos de baja reserva ovárica, de anovulación, de hipotiroidismo, hiperprolactinemia. Tenemos el factor tuboperitoneal, que vamos a hablar del hidrosalping y de la obstrucción tubaria, y también vamos a hablar de endometriosis. Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas causas, causas femeninas de infertilidad. Vamos a empezar con factor hormonal. Del factor hormonal, como ya hablamos, tenemos distintos tipos de causas. Una es la baja reserva ovárica, la anovulación, el hipotiroidismo y la hiperprolactinemia. Ante esto tenemos que ver cómo vamos a evaluar una paciente en fertilidad para evaluar cómo es la función hormonal. En todas las pacientes nosotros pedimos un laboratorio básico, que es la LH, FSH, el estradiol, la prolactina y la TSH, que se piden entre el segundo y quinto día de la menstruación. Estos valores son más que nada para evaluar la reserva ovárica, que es la FSH y el estradiol, y luego para descartar otras patologías endocrinológicas que me pueden afectar todo el eje hormonal, que son la prolactina y la TSH. También se pide entre el día 21 al 23 la progesterona para ver los ciclos ovulatorios, y en los casos de las pacientes que presenten síntomas de anovulación o presenten más que nada lo que es hirsutismo, se completa con el perfil de hiperandrogenismo, que son la testosterona, la SHBG, la 17-hidroxiprogesterona, delta 4-androstenediona y sulfato de DEA. Aparte, nosotros pedimos dos estudios más, que uno es la hormona antimuleriana y la otra es la ecografía transvaginal con recuento de folículos antrales, que es para determinar, junto con la FSH y el estradiol, la reserva ovárica. Entonces, en base a eso vamos a poder ver la reserva ovárica y por otro lado también vamos a poder descartar otras endocrinopatías. Vamos a empezar con baja reserva ovárica. Uno de los determinantes principales de la fertilidad es la edad. Tenemos dos determinantes importantes en la fertilidad. Uno es la edad y el otro es el tiempo que hace que están buscando embarazo. ¿Pero por qué es importante la edad? Porque a mayor edad se vio que va disminuyendo la tasa de embarazo. Se establece que a los 30 años tenemos una tasa de embarazo espontáneo por ciclo del 25%, entre los 30 y los 34 años del 20%, entre los 35 y 39 años un 15%, y en pacientes mayores a 40 años del 5%. Esta disminución de la tasa de embarazo por edad también está asociada por la disminución de la calidad ovocitaria. Y junto con eso también podemos ver mayor riesgo de aborto por edad materna, en donde se ve que entre los 35 y los 39 años hay un 25% de aborto espontáneo, y entre los 40 y 44 años hay un 51%. Esto se ve más que nada, está asociado a la disminución de la calidad ovocitaria. También tenemos un aumento de las tasas de aneuploidías. A mayor edad también se ha visto que tenemos a mayor edad un aumento de patologías cromosómicas. También vimos que hay una menor respuesta a las técnicas de reproducción asistidas, mayor tasa de cancelación por ciclo y también vimos menores tasas de implantación.
Vamos con el segundo caso, que es lo que es anovulación. Tenemos diferentes causas de anovulación, siendo el síndrome de ovario poliquístico la causa más frecuente de infertilidad secundaria a la anovulación crónica. Esta patología tiene una prevalencia del 6,5 al 8% en mujeres de edad reproductiva. Como saben, los criterios de diagnóstico son por medio de los criterios de Rotterdam. Y es importante porque las alteraciones, tenemos alteraciones hormonales y metabólicas. Vamos a tener una secreción inadecuada de gonadotrofinas, tenemos obesidad, resistencia a la insulina y también estas pacientes pueden presentar diabetes tipo 2. ¿Cómo es el manejo de estas pacientes? Cuando llegan a fertilidad, tenemos diferentes tipos de líneas de tratamientos. Una paciente con PCO e infertilidad, la primera línea, primero tenemos el tratamiento que es no farmacológico. Lo no farmacológico es en toda paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 25, el objetivo es la reducción del peso de 5 al 10%, debido a que se vio que en estas pacientes la mejora del peso ha restablecido los ciclos hormonales. Y por el otro lado, dieta hipocalórica y más ejercicio. Y después tenemos el tratamiento farmacológico, que las medicaciones que tenemos es el letrozol y el citrato de clomifeno, que estas medicaciones se utilizan en los tratamientos de baja complejidad como inductores de la ovulación. De primera línea es el letrozol porque tiene menor tasa de embarazo múltiple y como segunda opción utilizamos el citrato de clomifeno. Y en las pacientes que tienen insulina resistencia, nosotros generalmente hacemos una interconsulta con el servicio de diabetología para el tratamiento con metformina, que suele darse entre dosis entre 850 y 1500, y es importante el manejo adecuado de esta medicación debido a que una de las principales causas de abandono del tratamiento es por intolerancia a esta medicación. ¿Cuáles tenemos de medicaciones de segunda línea? La segunda línea es en aquellas pacientes que los tratamientos de baja complejidad no han respondido con letrozol o citrato de clomifeno, se puede utilizar con las gonadotrofinas. Y después está otro tratamiento que es la quirúrgica, que hoy en día ya está casi en desuso, que es lo que es el drilling ovárico. Y si tenemos pacientes que con todos, ya sea con la primera línea o segunda línea, no han respondido, como tercera línea tenemos los tratamientos de alta complejidad, que es el FIB y el ICSI. Vamos al otro factor. El otro factor hormonal tenemos el hipotiroidismo. ¿Qué es importante el hipotiroidismo? Nosotros en todas las pacientes de fertilidad se le pide un perfil tiroideo, más que nada porque lo que es importante es el diagnóstico del hipotiroidismo subclínico. Todas las pacientes que ya tienen hipotiroidismo generalmente están ya tratadas y es importante el manejo adecuado de esa medicación, pero en fertilidad también hay que descartar la presencia de un hipotiroidismo subclínico que la paciente no sepa que tiene. El hipotiroidismo, ¿qué genera? Genera un descenso de la SHBG y como consecuencia de eso se va a generar una disminución de estrógeno y testosterona y como consecuencia un aumento de las fracciones libres. Y esto me va a generar alteraciones del ciclo como oligomenorrea, amenorrea, puedo tener una hipomenorrea e hipermenorrea. Y otra de las cosas que puede generar es, va a generar alteraciones a nivel del ciclo, o sea, a nivel del eje de la prolactina y como consecuencia puede conllevar a una hiperprolactinemia. ¿Por qué es importante el diagnóstico del hipotiroidismo subclínico? Porque el hipotiroidismo puede generar alteraciones en diferentes etapas, en los tratamientos de fertilidad, a nivel fetal y a nivel materno. A nivel del tratamiento de fertilidad me va a generar una menor calidad ovocitaria y calidad embrionaria, puede generar alteraciones en la placentación, menor respuesta a estimulación ovárica y falla de implantación. En las fetales podemos tener prematurez, bajo peso, malformaciones congénitas, hipoacusias y trastorno espectro autista y también distrés fetal. Y dentro de las maternas podemos encontrarnos con aborto espontáneo, preeclampsia, hemorragia posparto y parto pretérmino. Y depresión posparto. ¿Qué es importante? Anteriormente, en otras guías anteriores a las que salió el año pasado, determinaban que toda paciente con una TSH entre 2,5 a 4 se debería tratar. Actualmente se vio que esos valores
con el tratamiento y sin el tratamiento se vio que son prácticamente iguales. Por tal motivo, lo que se ve actualmente es que el tratamiento del hipotiroidismo debe ser en aquellas pacientes que tienen una TSH mayor a 4. Siempre con este valor se debe iniciar con levotiroxina, se debe hacer un control de la TSH previa a la estimulación y siempre se tiene que tratar de adaptar 4 semanas antes del tratamiento la dosis de levotiroxina. Vamos con el otro factor que es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia, ¿qué va a generar? Es un aumento de la prolactina, los valores normales de la prolactina son menores a 25 y mayores a 25 se considera que es una hiperprolactinemia. ¿Qué va a generar? Va a generar alteración de la pulsatividad de secreción de FSH, una disminución de la esteroidogénesis gonadal y las manifestaciones que van a presentarse son alteraciones del ciclo, la galactorrea, el hipogonadismo y la infertilidad. Entonces, ¿cómo es el manejo y tratamiento de la prolactina, de la hiperprolactinemia? Si yo tengo un valor de la prolactina menor a 25, eso es un valor normal y la paciente sigue normalmente. ¿Qué pasa si yo tengo un valor mayor a 25? Debo hacer un segundo dosaje de la prolactina, porque tal vez muchas veces la principal causa es que la paciente se lo hizo o en una fecha inadecuada o no en las condiciones necesarias. Siempre es importante que la prolactina se realice entre el segundo y quinto día de la menstruación y la paciente 24 horas antes no debe hacer ejercicio ni tampoco tener relaciones y llegar para cuando se tome la muestra del laboratorio por lo menos media hora antes para evitar todo estrés que me puede generar el valor de la prolactina alterado. Entonces, a un segundo dosaje, si es menor a 25 está dentro de valores normales y si es mayor a 25, si es mayor a 100 de esos 25 tengo que evaluarlo con una resonancia. Y si no, bueno, nosotros lo derivamos a endocrinología para el tratamiento adecuado con la cabergolina. Vamos al segundo factor. Dentro de los otros factores que tenemos, habíamos dicho que tenemos el factor uterino. De este factor uterino nos vamos a encontrar con el pólipo endometrial, los miomas, las sinequias uterinas, el tabique uterino y el ismocele. Vamos a empezar con pólipo endometrial. El pólipo endometrial tiene una incidencia que es entre el 1 al 41%. ¿Y cuál es la causa por la cual me va a generar una esterilidad? Es porque el pólipo va a generar una irregularidad a nivel del endometrio. Esta irregularidad que genera a nivel endometrial me va a generar un aumento de la inflamación y esto me conlleva alteraciones de la receptividad endometrial. Y por otro lado se ha visto que también altera el transporte de los espermatozoides. ¿Cuál es el diagnóstico de los pólipos? Los pólipos se diagnostican por ecografía transvaginal y por la histerosonografía. Nosotros cuando realizamos una ecografía transvaginal, el momento óptimo para realizar la ecografía es entre el día 8 y 12 del ciclo. Principalmente porque todo el endometrio tiene diferentes etapas. Tiene una etapa que es la proliferativa temprana, y tenemos la proliferativa tardía, que es entre el día 8 y 12 del ciclo. Esta etapa, que es la proliferativa tardía, tiene la característica de ser un endometrio trilaminar, que como se ve, este endometrio tiene una capa anecoica bien central y después dos periféricas, que son la basal funcionantes, que son hipoecoicas. De esta manera, si yo tengo la presencia de un pólipo, se puede contrarrestar los tonos y entonces me permite ver mucho mejor el pólipo. Por eso, el momento adecuado para pedir la ecografía siempre es entre el día 8 y 12 del ciclo, y para la confirmación se solicita una ecografía transvaginal Doppler para ver el pedículo vascular. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer la ecografía en otro momento, como por ejemplo postmenstruo inmediato? Muchas veces en el postmenstruo inmediato no lo puedo ver adecuadamente, pero sí lo podría ver si simultáneamente en el mismo momento hago otro estudio que se llama la histerosonografía. La histerosonografía es un procedimiento que se complementa con la ecografía, es decir, se va a hacer una ecografía por vía transabdominal y por vía vaginal. Lo que se hace, coloca espéculo, se coloca una cánula, por medio de la cánula se instila solución fisiológica para la distensión de la cavidad uterina.
ese líquido que entra dentro de la cavidad uterina tiene una coloración anecoica que me permite contrarrestar la coloración que va a tener el pólipo. Entonces, a nivel ecográfico, yo voy a ver que la cavidad está distendida y que en el interior, si tengo una imagen anecoica, permite el diagnóstico de un pólipo. Entonces, ¿cómo debo hacer el diagnóstico de estos pólipos? Si yo no tengo acceso a la histerosonografía, pido la ecografía transvaginal entre el día 8 y 12 del ciclo, con la ecografía transvaginal Doppler. ¿Qué pasa si yo tengo acceso a la histerosonografía? Le hago la ecografía transvaginal postmenstruo inmediato. Si esta ecografía me permite ver el pólipo, perfecto, con eso yo ya hago diagnóstico. Pero ¿qué pasa si esa ecografía no es concluyente? Ahí sí tendríamos que hacer la histerosonografía para confirmar la presencia del pólipo. ¿Cuáles son los tratamientos? Principalmente el tratamiento es por histeroscopía. Se vio que la resección del pólipo mayores de 10 milímetros mejora la tasa de embarazo clínico y en aquellas pacientes que tienen pólipos menores a 10 milímetros mejoran las tasas de embarazos en las inseminaciones intrauterinas. Vamos a los miomas. Los miomas tenemos una prevalencia del 30 al 50% y como causa única de infertilidad es un 1 al 2%. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales los miomas generan una infertilidad? Por un lado es por la alteración anatómica, principalmente son cuando se encuentran según la ubicación, por ejemplo en los cervicales. Tiene una alteración endometrial, más que nada en el caso de todos los miomas que generen un desplazamiento endometrial, como son los miomas submucosos o los intramurales con proyección submucosa. Después tenemos que genera alteración de la motilidad uterina y como consecuencia de ello tiene alguna alteración a nivel de los transportes de los gametos y de la implantación. Y también vamos a encontrarnos con una disminución de la distensibilidad uterina. ¿Cómo es el diagnóstico de los miomas? Los diagnosticamos por medio de ecografía transvaginal, por medio de histerosonografía, más que nada en el caso de los miomas submucosos, y en el caso que la paciente tenga múltiples miomas, se puede también evaluar por medio de una resonancia magnética. Los miomas, recuerden que se clasifican según la FIGO y según esa clasificación nosotros podemos determinar cuáles son las afecciones que pueden generar en la fertilidad. Todos los miomas no generan afección de la fertilidad. Por ejemplo, los miomas submucosos, que son los FIGO 0, FIGO 1 y FIGO 2, van a afectar la fertilidad porque lo que hacen es desplazan la cavidad endometrial, generan esa irregularidad en el endometrio y generan un proceso inflamatorio alterando la receptividad endometrial. De tal manera que estos pacientes se recomienda el tratamiento quirúrgico con histeroscopía. ¿Qué pasa con los FIGO 3? Los miomas FIGO 3 son miomas intramurales que contactan con endometrio. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, una cosa es que contacte con el endometrio y otra que lo desplace. Si tiene contacto pero no desplaza el endometrio, no va a afectar la fertilidad. Pero los miomas que desplazan el endometrio sí afectan la fertilidad. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a estar indicado en aquellas pacientes que tienen un mioma FIGO 3 que desplacen el endometrio. ¿Qué pasa con el FIGO 4? El FIGO 4 es un mioma intramural. Este mioma no tiene desplazamiento endometrial, solamente está en el miometrio. Todo paciente que está en tratamiento de fertilidad se recomienda que en un mioma mayor a 4 centímetros tenga una indicación quirúrgica. ¿Y qué pasa con los miomas de 4 centímetros o el punto justo 4 centímetros? No se recomienda tratamiento quirúrgico, pero sí se va a recomendar en aquellas pacientes que tienen esterilidad de larga data y fallas reiteradas de implantación y que tienen como único factor el mioma. Ahora, después tenemos los miomas que son el FIGO 5, el FIGO 6, el 7 y el 8. Estos miomas no afectan la fertilidad, salvo dependiendo de la ubicación. Por eso, desde el punto de vista de fertilidad, no tienen indicación quirúrgica, solamente la van a tener si generan una distorsión de la anatomía pelviana. Más que nada son el FIGO 8, por ejemplo, cuando se encuentra a nivel cervical, o son de muy gran tamaño. Y con respecto al mioma FIGO 2, FIGO 5, por el desplazamiento que tiene a nivel de la cavidad, sí se indica tratamiento quirúrgico porque afecta la fertilidad. Vamos al tercer factor uterino, que son las sinequias uterinas.
La sinequias uterinas se encuentra entre el 4 al 21% de las mujeres infértiles. Y estas adherencias uterinas se clasifican en dos tipos, que son las asintomáticas y las sintomáticas. Las sintomáticas generalmente se presentan con hipomenorrea o amenorrea y son los casos del síndrome de Asherman. ¿Cómo se diagnostican las sinequias? Se diagnostican por histerosalpingografía, por ecografía transvaginal y también se puede complementar con una histerosonografía. En la histerosalpingografía se ve, como en la imagen, faltas de relleno que eso me orientan a una sinequia uterina. Cuando hago una ecografía transvaginal, el momento óptimo de realizar la ecografía va a ser en la segunda fase del ciclo y como podemos ver tenemos el endometrio que es trilaminar y tenemos una falta de continuidad a nivel endometrial. Esa ausencia de continuidad endometrial me está marcando que probablemente sea una sinequia y la puedo completar con el estudio de una histerosonografía en donde se ve el relleno de la cavidad pero con partes que es ausentes y eso me está determinando que es la presencia de la sinequia. El tratamiento de la sinequia se recomienda que el tratamiento es la adhesiolisis por la histeroscopía. Se vio que la tasa de embarazo luego de la adhesiolisis es del 48% y la tasa de aborto espontáneo se reduce del 86,5% al 42,8%. Pero ¿cuál es el problema principal de esta patología? Es que tiene muchísima recidiva y es aproximadamente del 76%. Por eso, una de las cosas importantes de la sinequia uterina es el tratamiento posterior a la adhesiolisis. Ese tratamiento tenemos diferentes tipos de tratamientos. El más utilizado es el tratamiento hormonal, en el cual se puede dar estradiol con o sin adicional progesterona. El esquema, hay diferentes tipos de esquemas, pero el esquema más utilizado generalmente es con valerato de estradiol 4 miligramos por 21 días y se adhiere progesterona micronizada 100 miligramos los últimos 7 días. Estos se pueden repetir los ciclos que se desee, generalmente se pueden repetir hasta 4 ciclos. Este tratamiento hormonal en algunos casos se puede complementar con la colocación de un DIU de cobre, que es otro método de tratamiento. En algunos casos colocan el DIU solo o pueden colocar el DIU asociado con el tratamiento hormonal, que es lo que más se recomienda si se va a colocar el DIU. Y otra de las cosas que se puede realizar es la colocación de un balón intrauterino, que es cuando se hace la histeroscopía, lo que se hace es se coloca un balón de Foley pediátrico con una distensión de 5 mililitros de solución salina, se lo coloca por 5 días y luego a los 5 días se lo retira. Vamos con otro de los factores que es el tabique uterino. Del tabique uterino tenemos una clasificación que es la de Esre y Esge que clasificó las malformaciones útero-vaginales en diferentes tipos. Dentro de las malformaciones uterinas tenemos el útero 0 que es el útero normal, el 1 que es el útero dismórfico, el 2 que es el útero septado, el 3 que es el bicorporal, el 4 que es el hemiútero y después tenemos el 5 que es aplásico. No todos los tabiques tienen indicación quirúrgica. ¿Cuál es el que va a tener indicación quirúrgica? Es el útero septado. Es el único que va a tener una indicación quirúrgica. Nosotros tenemos, esto es como un poco de repaso para ver cómo se genera el tabique uterino. El tabique uterino, recuerden que el útero se forma a partir de 2 conductos de Müller. Estos dos conductos de Müller se tienen que unir. Entonces vamos a tener un proceso de unión y luego vamos a tener un procedimiento de reabsorción, que me tiene que generar la reabsorción de esta parte del tabique. Los conductos de Müller me originan las trompas y la cavidad uterina, y luego el seno urogenital, que es cuando se unen con los conductos de Müller, me van a dar el tercio inferior de la vagina. Entonces, ¿qué me va a pasar en el útero tabicado? El útero tabicado yo tengo todos los bordes externos normales. ¿Esto por qué se produce? Porque la fusión está normal. Entonces, todos los bordes externos del útero van a estar normales. Pero que voy a tener una falta de reabsorción del tabique interno. Entonces, una fusión de los conductos normales y la reabsorción es, o puede ser parcial, que es cuando me da un útero tabicado parcial, o voy a tener un útero tabicado completo, es cuando tengo toda la reabsorción que está ausente.
estos tipos de tabique pueden estar asociados con tabique que va a ser a nivel cervical y un tabique a nivel vaginal. ¿Cuál es el diagnóstico de los tabiques uterinos? Tenemos la histerosalpingografía, la ecografía 2D, la ecografía 3D y la resonancia magnética. Generalmente los estudios que pedimos iniciales de fertilidad solamente son la histerosalpingografía y la ecografía 2D. Pero lo que tienen que saber es que estos dos estudios nos permiten orientar, pero no nos van a permitir el diagnóstico porque la histerosalpingografía voy a ver los bordes internos, los bordes externos. Entonces, para completar el diagnóstico, tengo que hacer o una ecografía 3D o una resonancia magnética. Si se fijan acá, la histerosalpingografía, puedo ver, ven, estos son dos tipos de úteros distintos. Este es un tapicado y este es un bicorporal. Si se fijan, parecen totalmente iguales, pero no lo son. Por eso es importante pedir una resonancia magnética o una ecografía 3D, porque los tratamientos son totalmente distintos. O sea, lo que es el bicorporal no tiene indicación de tratamiento quirúrgico y el septado sí. ¿Ven? Si vemos acá en la resonancia magnética veo todo el borde externo, perdón, en la ecografía 3D veo todo el borde externo y en la resonancia magnética también. Entonces, lo que tiene que quedar es que los estudios de histerosalpingografía y ecografía me permiten el diagnóstico, pero siempre lo debo confirmar con una de las dos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se vio de acá, este paper, lo que vio es diferentes preguntas. Y una de las preguntas que se hizo es, ¿el tabique afecta la fertilidad? Y se vio que sí, que genera un incremento de los abortos espontáneos y de partos prematuros, y que también aumenta el riesgo de mala presentación, de RCIU, desprendimiento de placenta y mortalidad perinatal. Se hizo otra pregunta que si es el tratamiento mejora la fertilidad. Y sí, se vio que la resección histeroscópica del tabique está asociada con mejores tasas de embarazo clínicos en mujeres con infertilidad. La otra pregunta es si el tratamiento mejora los resultados obstétricos y se vio que la resección del tabique generó una reducción de la tasa de abortos espontáneos y mejora de tasa de nacidos vivos en pacientes con antecedentes de abortos recurrentes. Y lo recomendado para el tratamiento es la resección por vía histeroscópica y siempre hacer en el postoperatorio técnicas de prevención de adherencias como fue que las que hablamos sobre las inequias. Por último, de los factores uterinos vamos a tener el ismocele. El ismocele es principalmente la causa de la cesárea, que en la histerografía genera una debilidad a nivel de la pared, generando una solución de continuidad que constantemente está acumulando líquido. ¿Y cuál es el efecto que genera en la infertilidad? Es más que nada, produce infertilidad por acumulación del líquido en este ismocele y luego un reflujo constante a nivel de la cavidad endometrial. Aparte de este constante reflujo, también puede intervenir en las técnicas de transferencia embrionaria cuando se coloca la cánula de fertilidad. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es por ecografía transvaginal, la histerosonografía y la resonancia magnética en los casos de que el ismocele sea de un tamaño considerable. Y el tratamiento es la resolución quirúrgica, dependiendo del tamaño, va a ser por histeroscopía o laparoscopía. Sin embargo, lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces el ismocele tiene recurrencia y en el instituto lo que hemos hecho es que en esas pacientes que tienen recurrencia es la aspiración del líquido previo al tratamiento de la transferencia embrionaria con buenos resultados obstétricos. Vamos al próximo factor. El próximo factor es el factor tuboperitoneal. Del factor tuboperitoneal vamos a hablar de dos cosas. Una es el hidrosalpin y el otro es la obstrucción tubaria. El hidrosalpin, como saben, tiene una incidencia del 35%. Las principales causas del hidrosalpin son la enfermedad pélvica inflamatoria, las adherencias posteriores a cirugías previas y la endometriosis. ¿Cuál es la causa por el cual el hidrosalpin afecta la fertilidad? Por un lado, disminuye la implantación. Por otro lado, disminuye el embarazo clínico. Genera una disminución de la tasa de embarazo evolutivo, tanto en embarazos espontáneos como en el FIV.
y aumenta la tasa de embarazo ectópico. ¿Por qué genera todo esto el hidrosalpín? El hidrosalpín tiene el líquido y ese líquido lo que hace es generar un efecto negativo en la receptividad y en el flujo sanguíneo endometrial. Y como consecuencia me afecta todos estos ámbitos la fertilidad. El diagnóstico es por histerosalpingografía y ecografía transvaginal. Fíjense que acá en la histerosalpingografía se ven ambas trompas dilatadas y por la ecografía transvaginal lo que voy a ver, la forma característica es imagen anecoica con estos tabiques que son incompletos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre es quirúrgico, es decir, la mejor opción siempre es la salpingectomía, es decir, la resección de la trompa. Es la mejor resolución quirúrgica. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que puede generar una disminución de la hormona antimuleriana, es decir, una disminución de la reserva ovárica. Por eso es importante las adecuadas técnicas quirúrgicas. ¿Y qué pasa si la paciente tiene un elevado riesgo quirúrgico? Es decir, hay muchísimas adherencias por cirugías previas o por la propia enfermedad pélvica inflamatoria. En ese caso sí se recomienda hacer una desconexión tubaria, bien a nivel cornual, y el drenaje del hidrosalpín. Y con respecto a la salpingostomía, no se recomienda por la tasa de recurrencia, que es del 77%. Por lo tanto, es importante que por más que la paciente tenga deseo de fertilidad, la conducta adecuada es la resección de la trompa. ¿Qué pasa con la obstrucción tubaria? La obstrucción tubaria, podemos tener obstrucción tubaria sin presencia de hidrosalpín. Y en esos casos, ¿cuáles son? Las ligaduras tubarias, antecedentes de cirugías previas que han generado adherencias o antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico principalmente es por la histerosalpingografía, porque la paciente, en este caso, estamos hablando desde las que no tienen hidrosalpín. Y en estas pacientes, por ejemplo, en esta histerosalpingografía se ve la obstrucción tubaria bilateral y en esta se ve una obstrucción tubaria unilateral porque acá tiene la presencia de la trompa. Esto es más que nada para que entiendan que no por más que tenga una trompa obstruida el tratamiento va a ser alta complejidad, sino que los tratamientos de fertilidad se tienen que ver en conjunto toda la pareja, tanto los factores femeninos como los factores masculinos. Pero si como única causa tiene la obstrucción tubaria, en el caso de una obstrucción tubaria unilateral se puede hacer un tratamiento de baja complejidad. Y se va a indicar un tratamiento de alta complejidad en el caso que lo que requiera porque tiene afección de otros tipos de factores. Y la obstrucción tubaria bilateral, el tratamiento indicado va a ser la de alta complejidad. Bueno, y como último factor vamos a hablar de la endometriosis. El factor de la endometriosis vamos a ser muy breve porque tengan en cuenta que es una patología que abarca muchísimos temas, pero como factor femenino que causa infertilidad se encuentra en el 2 al 10% de mujeres con infertilidad. ¿Y qué va a generar? Genera un estrés oxidativo y alteración. Genera una alteración del ambiente folicular y de la foliculogénesis, genera una alteración de la función de las células granulosas, afecta el líquido folicular y el líquido peritoneal, afecta también la función espermática, genera alteración de la implantación y de la función ovárica. El diagnóstico es por una ecografía transvaginal y también recuerden que el diagnóstico se hace por resonancia magnética, que siempre la resonancia se debe pedir que sea de alta resolución, con contraste endovenoso y siempre pedir el gel intravaginal para descartar todo lo que sea engrosamiento de los ligamentos uterosacros y que me permite ver bien todo lo que es endometriosis profunda. El tratamiento, hay que tener en cuenta que tenemos distintos tipos de tratamiento de la endometriosis y en la fertilidad podemos tener tratamiento hormonal, la cirugía y el tratamiento también de fertilidad. Pero no depende solamente la palabra endometriosis, sino que también tenemos que ver la paciente en su conjunto. Tenemos que ver qué tipo de endometriosis presenta, los antecedentes quirúrgicos que tiene también por esta endometriosis, la edad de la paciente y la reserva ovárica. Entonces, forma de conclusiones para resumir todos estos factores que tenemos. Con respecto al factor hormonal, recordá que la edad es un determinante importante de la fertilidad, que el manejo del ovario poliquístico es en base a las líneas del tratamiento y que es muy importante en una paciente de fertilidad diagnosticar el hipotiroidismo subclínico y la hiperprolactinemia.
que los factores uterinos, todas las patologías que me van a generar una alteración de la cavidad endometrial tienen indicación quirúrgica. Pólipos endometriales, los miomas con desplazamiento endometrial, miomas que generan una distorsión de la anatomía, sinequias y úteros septados, se tienen que hacer un tratamiento para la resolución de la cavidad. Que con el factor tubo peritoneal que no haya miedo con respecto a la resección de la trompa, es decir, por más que la paciente tenga deseo de fertilidad, el hidrosalping no es favorable para la fertilidad, por tal motivo siempre la indicación va a ser la resección y en el caso de riesgos quirúrgicos, desconexión y drenaje del hidrosalping. Y que, bueno, que la endometriosis siempre tener en cuenta el tipo de endometriosis que presenta, los antecedentes quirúrgicos, la edad de la paciente y la reserva ovárica. Bueno, y muchas gracias. Ay, pero que... Bueno, vengo. Ay, perdón. Bueno, Muchas gracias, Valeria, por la clase muy explícita, muy completa. Así que, bueno, le damos paso a la doctora Seiler para manejar todo lo que es las preguntas, ¿sí? Y el auditorio. bien, perfecto, gracias, Verónica. Bueno, buenísima la clase, sintética, bien puntual y muy conceptual para que ustedes tengan esos conceptos claros en los casos de que traten pacientes de infertilidad. Hay una pregunta del público que me parece muy interesante porque siempre lleva a malas conductas diagnósticas por ahí, que es el pedido de la ecografía transvaginal para hacer un diagnóstico de la cavidad endometrial. O sea, cuando yo sospecho de un pólipo, pregunta si uno hace una ecografía a mitad del ciclo, que es lo que acabas de decir en la clase, y no posmenstruo inmediato, y si podés aclarar esto una vez más y por qué es así. No, cuando uno quiere evaluar la cavidad endometrial, ya sea por presencia de pólipos, por ejemplo, siempre lo más recomendado es entre el día 8 y 12 del ciclo, que sería la fase que es proliferativa tardía. Es la fase proliferativa tardía porque en esta etapa el endometrio está trilaminar. Entonces, ese endometrio trilaminar tiene una capita bien interna anecoica y dos periféricas hipoecoicas, es decir, tiene dos periféricas que son color negros. Entonces, mi pólipo que va a tener un color que es bien blanco, entonces, esto que se va a contrarrestar me va a permitir un mayor diagnóstico. Si yo lo hago en fase, o sea, postmenstruo inmediato, no tengo estas características endometriales. Entonces, muchas veces no me permite el adecuado diagnóstico. O sea, es un tema de contraste. Sí. Sí. A ver qué voy a hacer. La otra pregunta. Para que me silencio. Elena, mientras te damos tiempo a vos que te ubiques ahí en la otra máquina, te quiero hacer una consulta, ¿vale? Vos hablaste de los tabiques uterinos y la resolución histeroscópica, que estamos totalmente de acuerdo, que es la técnica quirúrgica ideal. ¿Vos sugerís en algún momento en especial, porque uno tiene en el consultorio, le derivan una paciente para hacer una resección del tabique, pero que no está buscando embarazo? ¿Vos la técnica se la sugerís que la haga cerca de la búsqueda del embarazo o lo haces en cualquier momento de la etapa de la vida? No, si la paciente no tiene deseo de embarazo, no tiene indicación de la resección quirúrgica. O sea, si la paciente no está buscando un embarazo, no. Ahora, si la paciente busca un embarazo, se puede hacer la resección. A veces son procedimientos que no se puede resolucionar solamente en una histeroscopía, sino que se va haciendo en diferentes etapas. Entonces se hace una resección, se le hace un control después con histeroscopía, se hace otra parte de resección y después a veces tiene una tercera que es el control histeroscopio y recién ahí estaría en condiciones de buscar el tratamiento de fertilidad o primero buscar embarazo espontáneo. Pero si no tiene deseo de fertilidad, no sería una indicación quirúrgica, salvo que ya tenga ese deseo.
Y suponete, vos, ¿cuánto tiempo antes de la búsqueda? Suponte que te dice que quiere empezar a buscar en 6 meses. Si lo haces el mes anterior, si lo haces 6 meses antes. No, si ella tiene pensado buscar un embarazo y te dice, yo quiero buscar un embarazo en 6 meses, es una paciente que se puede hacer el tratamiento. En esa paciente sí tendría indicación. Pero, por ejemplo, si tenemos los controles histeroscópicos y el último da un control normal, ya el próximo ciclo, al mes siguiente, ya puede buscar embarazo. O sea que por lo menos sería un mes completo después de la histeroscopía, como para que tenga todas las características endometriales adecuadas, pero con un ciclo posterior ya estaría bien. Y no todos los tabiques tendrían la indicación, sino que solamente los tabiques completos. Los que son parciales generalmente no tienen indicación de la resección. Bien. ¿Querés seguir, Elena? Si hay alguna pregunta del auditorio. Sí, sí, sí. Espero, creo que entendieron, porque a veces no se escucha el micrófono que tienen ustedes, pero creo que se entendió bien. A mí también me dificultó, pero después la idea creo que quedó clara. Si a alguien le parece que es así, que vuelva a hacer la pregunta. Te hago una pregunta. Pacientes que vienen al consultorio de ginecológico general y uno digamos, le pide estudios generales y sale que busca un embarazo y la paciente tiene aumentada la prolactina o uno, digamos, también le pide una TSH y tiene una TSH por arriba de 2,5 pero menor de 4. ¿Uno le da, digamos, un tratamiento o deriva al endocrinólogo? No, nosotros siempre derivamos al endocrinólogo. O sea, nosotros no somos especialistas en la parte endocrinológica, entonces, primero que todos los pacientes que tienen alteraciones tanto en el eje de lo que es el hipotiroidismo o que tienen una hiperprolactinemia, si bien nosotros sabemos que está alterado, lo derivamos con el endocrinólogo para toda la evaluación complementaria y que descarten otras causas también. Pero siempre la medicación de la levotiroxina o la cabergolina la indica el endocrinólogo. En el centro de fertilidad nos manejamos de esa manera y es lo adecuado en realidad. Perfecto. Una pregunta del público es cómo, bueno, sería cómo indicarías y cuál es la dosis del letrozol en pacientes anovuladoras PCO, ¿no? Calculo. Cuando usamos el letrozol son cuando ya indicamos un tratamiento de baja complejidad. El tratamiento de baja complejidad, nosotros lo que hacemos es indicamos la dosis de letrozol de 2,5, se da por 5 días, generalmente se puede hacer entre el segundo y quinto día, pero en lo recomendable en una paciente de PCO es el quinto día para evitar tanto reclutamiento folicular. Se da 5 días y luego ecografía. Pero tener en cuenta que el letrozol y el clomifeno no se puede dar si no va a haber control ecográfico. Es decir, yo le puedo dar la medicación siempre y cuando yo la paciente la cite después de esos 5 días a las 48 y 72 horas para hacer una ecografía y ver que haya el desarrollo monofolicular. Porque muchas veces estas pacientes tienen el desarrollo multifolicular y se debe cancelar ese ciclo porque existe riesgo de embarazo múltiple. Entonces, lo que tiene que quedar en claro es que las medicaciones para tratamientos de baja complejidad siempre están indicados, pero sí hay control ecográfico. Y siempre lo mejor que sea un médico especialista. Si bien uno en el consultorio general lo podría hacer, son pacientes bastante difíciles de manejar y no sabemos cuándo va a pasar de ser un desarrollo monofolicular a un multifolicular. Una pregunta acá, perdón, Elena, hablando sobre el tema más que todo de las correcciones de Lismoselle, es un tema controvertido, siempre lo quería escuchar la opinión de ustedes, porque uno ve que cuando existe Lismoselle y la mujer, la paciente quiere empezar a buscar el embarazo, hay veces que consulta por infertilidad y hay veces que no, y hay varios profesionales que ya cuando diagnostican el Lismoselle de acuerdo al grado del mismo, le sugieren la resolución quirúrgica. Por un lado, les pediría ver ustedes, a ver si nos pueden aclarar un poco de en qué casos indican la resolución quirúrgica, en cuáles no, y qué resolución quirúrgica, porque sabemos que el efecto que se genera por el Lismoselle por vía estereoscópica no resuelve totalmente el efecto anatómico del saco y se tendría que hacer por otra vía. A ver, cuéntenme un poquitito, a ver cuál es la experiencia, qué piensan.
Repito un poco la pregunta porque a veces se entrecorta y hay alguien en el público que dice que no se entiende. Lo que está preguntando el doctor, ¿cuál es la conducta que tenemos nosotros con pacientes que tienen un ismocele, que es una patología que va cada vez en aumento? Nosotros lo vemos, a medida que pasan los años, tenemos cada vez más pacientes que consultan por infertilidad y tienen ismocele, debido obviamente a la mayor tasa de cesáreas que existe, ¿no? Así que bueno, vale. Bueno, generalmente la indicación del tratamiento del ismocele tiene que ver mucho con respecto al tamaño. Si son ismoceles que son de gran tamaño, sí, la resolución se recomienda que sea quirúrgica, pero tener en cuenta que a pesar de que son de gran tamaño, esos pueden recidivar. Nosotros hemos tenido casos que han recidivado y lo que hemos hecho para evitar una nueva resolución quirúrgica, hemos hecho la aspiración previo a la transferencia embrionaria con cánula de fertilidad del líquido. Se va sacando el líquido previamente a la transferencia embrionaria. Y después, en el día de la transferencia, se evalúa normalmente ese endometrio y si el endometrio no tiene cavidad líquida en su interior, se realiza la transferencia embrionaria. Y la realidad es que con eso hemos tenido buenas respuestas de tasa de embarazo. Porque es bastante frecuente el tema de la recidiva del ismocele. O sea, físicamente lo que ocurre es que la menstruación queda retenida en el saco del ismocele, entonces lo que nosotros hacemos es posterior, o en ciclos naturales hemos tenido, y también en tratamientos de alta complejidad, lo que hacemos es aspirar ese líquido una vez que la paciente se le pasa la menstruación y está con ese pequeño goteo que le sigue unos días después por efecto del ismocele. Entonces lo que hacemos es, con una cánula de aspiración, que usamos la cánula con la que transferimos un embrión, o sea, no se dispone en un consultorio general, nosotros lo que hacemos es introducir la cánula en el ismocele, aspiramos ese líquido y posteriormente, ya sea le inducimos la ovulación para que tenga relaciones naturales, le hacemos la inseminación intrauterina o le hacemos la transferencia embrionaria. ¿Por qué? Porque al no existir ese líquido, ¿sí?, ya la paciente no va a tener inconvenientes y no va a actuar ese líquido como efecto de lavado en la cavidad uterina, ¿eh? Así que estamos dejando de indicar en algunos casos con ismoceles pequeños la cirugía. Tampoco hemos tenido tantos, pero los que hemos tenido se han embarazado porque le aspiramos el líquido y no por la corrección quirúrgica. No sé si quedó claro o alguien tiene alguna otra inquietud. Bien, acá hacen una pregunta que se refiere a cuáles son los días claves para hacer el control ecográfico antes y después del uso del letrozol o clomifeno. Para baja complejidad, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, como expliqué, lo ideal es que los tratamientos de baja se hagan en especialistas de fertilidad. Generalmente los tratamientos de baja complejidad se empiezan el segundo día de la menstruación, o sea que primero tiene que tener un control ecográfico el segundo día, ¿sí? Después de ese segundo día se comienza la medicación que se da entre el quinto y novena día y luego se hace una ecografía cuando toma el último comprimido, de ya sea letrozol o clomifeno, se hace una ecografía entre las 48 y 72 horas. Y ahí simultáneamente, dependiendo cómo vaya el crecimiento folicular. O sea, si ya tiene un crecimiento adecuado, luego se inicia la descarga, que es con HCG, o luego se siguen las ecografías. Pero como les expliqué, esto ya es un tratamiento de baja complejidad. Y acá hay una pregunta muy interesante que dice cómo se mejora el moco cervical cuando se hace un tratamiento de baja complejidad. El moco cervical en realidad va a ir modificándose a medida que también nosotros damos el tema de la medicación. No usamos nosotros una medicación para mejorar el moco cervical, sino que la propia medicación genera cambios a nivel endometrial y todos cambios a nivel del ciclo, pero no damos algo exclusivo para mejorar ese moco. Por ahí lo que refiere el doctor o doctora Veracha es al clomifeno. Muchas veces el clomifeno está asociado a la alteración del moco cervical. Por eso es que se han visto mejores tasas de embarazo con el letrozol y el letrozol es como el gold standard. El problema del letrozol es que es caro, ¿sí? Pero bueno, algunos sugieren
que el uso de clomifeno asociado con estradiol podría mejorarlo, pero la verdad es que no mejora tanto la tasa de embarazo y yo iría, si uno no tiene un buen moco cervical, optaría por hacer la inseminación intrauterina, o sea, directamente pasar esa barrera que sería el moco cervical y colocar el semen en la cavidad uterina, o bueno, dar letrozol, que con el letrozol no se modifica ni el moco cervical ni el endometrio. Es un poco más caro, pero bueno, hoy la ley de fertilidad cubre los tratamientos de fertilidad, por lo tanto debería estar cubierto. Tengo una pregunta. En los tratamientos, cuando nosotros tenemos una sinequia uterina, que básicamente la causa hoy más frecuente que nosotros encontramos es el Asherman por Ameu, también existe, y pacientes con secuelas por tuberculosis, ¿no? Esas son como las más frecuentes. ¿Qué experiencia tienen ustedes o nosotros en realidad con PRP? Y con respecto al PRP, no hay muchos estudios que avale el tema de la eficacia con el PRP, pero actualmente se están utilizando la realización del PRP, que lo que se hace es, primero se hace un control ecográfico, porque estas pacientes, las características que tienen es que si bien se liberan todas las sinequias, muchas veces no tienen perdón, el endometrio suficientemente engrosado para hacer una transferencia embrionaria, es decir, siempre tienen endometrios que son muy finos. Entonces, el PRP, el objetivo es generar el engrosamiento endometrial. Entonces, lo que se hace es primero una ecografía transvaginal, luego se coloca el PRP y se controla a las 48 horas, 72 horas para seguir haciendo la aplicación del PRP en el caso que no llegue al engrosamiento adecuado. Pero como expliqué, no hay tantos números de tratamientos que hayan realizado y que hayan visto la eficacia completa del PRP, porque todavía está como en estudio. Bien. Bueno, y por último, dejar en claro el tema, como comentaste, del hidrosalpings. Me acuerdo que había un profesor que decía, mandábamos a operar a la paciente porque tenía una hidrosalpings y le indicábamos la salpingectomía. Y él decía, usted sabe que se va a quedar estéril, ¿no? ¿Qué le contestarías vos a esa paciente? Que la causa de, o sea, ese es como un miedo, o sea, sacar la trompa es como decir yo voy a hacer que la paciente quede estéril, pero la realidad es que el líquido que tiene el hidrosalping, la realidad es que no es beneficioso para el tratamiento por más que la paciente busque embarazo con ese hidrosalping. Por tal motivo, por más que la paciente tengamos que sacar las dos trompas y la dejemos en esterilidad, es la mejor indicación para la paciente para que pueda hacer un tratamiento adecuado posterior. Porque con el hidrosalping, por más que busque embarazo en forma espontánea, es poca la posibilidad y tiene más riesgo de embarazo ectópico, de abortos, o sea, no es beneficioso. Sí, lo que habría que aclarar, no sé si me escuchabas o me escuchan Elena o Mario, es que también es muy importante que previo a la cirugía se acuerde con la paciente que se le va a traer la trompa. Eso es muy importante. Sí, eso sí. Porque puede tener algún problema posterior de que iba por una expectativa y terminó con una cirugía diferente. Hay muchas veces que en la práctica diaria uno a lo mejor se encuentra con un hidrosalpings que uno sabe que es irrecuperable esa trompa y que va a perjudicar su futuro de fertilidad. Entonces, si no lo pudo charlar anteriormente con la paciente, lo recomendable es dejar esa trompa. Lo que se puede hacer es hacer una ostomía en el borde antimesenterico amplia, que generalmente eso, por un lado, no repercute en la función ovárica. Si hay esa ostomía amplia, no terminal, sino en todo el borde antimesenterico, es poco probable que recibir el hidrosalping y la paciente queda con la trompa puesta, por decirlo de alguna forma, no va a generar conflicto con la expectativa que tenía y ustedes tienen una gran chance de que esa trompa no actúe de forma citotóxica. Pero vos decís desconectando a la paciente o sin desconectar. En general, uno lo que puede hacer es una salpingectomía amplia. Ok. La paciente previamente, salpingectomía amplia en el borde antimesenterico, no terminal. Si se habló con la paciente de desconexión, obviamente desconectar.
Sí, nosotros somos un poco más rígidos con eso y nos parece, vemos mejores resultados con una desconexión tubaria directamente. O sea, la paciente ya es estéril, como dijo Valeria, ¿no? Sí, el asunto es, yo más que todo lo decía, como detalle de si no se habló con la paciente. No, obvio, eso seguro, eso hay que hablarlo. Uno como especialista en fertilidad tiene que llevar a cirujano ya con todo explicado. Sí, sí, sí. Acá hay una interesante pregunta que es una patología que se está haciendo cada vez más prevalente, que es la cirugía en realidad el deseo de fertilidad luego de una ligadura tubaria. Nosotros tenemos muchos casos, pacientes que fueron ligadas y que después vienen porque tienen una segunda pareja y quieren tener hijos. Entonces hay que tener muy en clara la indicación, ¿no es cierto?, de la ligadura tubaria. Lo que preguntan es, la cirugía de recanalización, ¿qué tasa de éxito tiene? ¿A quién la indicaría? ¿Y cuánto tiempo transcurrido existe? Calculo en función el éxito en función del tiempo transcurrido. Y lo que pasa es que Lo que pasa es que la recanalización tubaria, primero uno tiene que saber qué tipo de ligadura tubaria le han hecho a la paciente. En muchos casos se hace una desconexión directamente por un pequeño corte, en otros casos hacen una resección de gran parte de la trompa y en otros le hacen la salpingectomía. O sea que primero y principal uno tiene que saber qué tipo de ligadura tubaria le han hecho a la paciente y muchas veces eso no se sabe. Después que la recanalización también genera muchas sinequias a nivel de la trompa uterina y por tal motivo tiene más riesgo de embarazo ectópico o muchas veces que la trompa quede obstruida. Por lo tanto, no son las mejores indicaciones una recanalización tubaria. Y sería solamente menores de 35 años con buena reserva ovárica, o sea que tengan altas chances de embarazo naturalmente. Así que bueno, vamos a dar por cerrada esta clase. Agradecemos a los organizadores del curso por habernos invitado y espero que haya sido de utilidad. Bueno, les agradezco mucho a las dos por la clase y por todas las preguntas. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado en el curso. Y ahora, María Eugenia, ¿vos le vas a pasar la información para el próximo? Sí, el próximo martes los esperamos a las 10. El tema es responsabilidad médica, nuestros deberes. Lo da el doctor Benavente, coordina a Gustavo Cortese, ambos médicos legistas que trabajan acá activamente en eso en el hospital. Así que los esperamos. Recuerden ahora para el presentismo completar las opciones de múltiple choice para que les quede ya el presente hoy. Y ahora el cuestionario, como acabo de leer, se los manda Nicole vía mail. Bien. Muchas gracias a todos, saludos.